En esta lección de inteligencia espiritual vamos a abordar fundamentalmente los tres niveles o las tres dimensiones de la totalidad del ser humano, que son espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el ser humano es conciencia y esa conciencia tiene una triple dimensión. Espíritu, alma y cuerpo. Forma parte de esa triple dimensión de la conciencia que es una sola realidad, que es la totalidad del ser humano. El espíritu, entonces el aliento de vida, neuma, el alma, que es la psique o la persona o la identidad personal, y el cuerpo, que es toda su dimensión física, el soma, pero que es una sola realidad indisoluble, están en perfecta conexión, en perfecta comunicación, están en total comunicación. Entonces, todos los procesos del espíritu que tienen que ver con toda esa dimensión, digamos, del entender o de la conciencia, o de la dimensión de la inteligencia, o de la capacidad que tiene el ser humano. Es decir, eso es el espíritu, es la conciencia de esa dimensión de entendimiento, de entender, de conocer. Esa posibilidad real que le da al ser humano la competencia o la capacidad para entender. El alma es la identidad personal, la que va construyendo su manera de ser, la que se va construyendo, la que se va formando, la que se va diseñando, su carácter, su personalidad, es decir, toda esa dimensión de la identidad personal del ser humano es el alma, y que es una construcción permanente. El alma del individuo, o sea, la forma de ser, sus emociones, sus sentimientos, lo que él ha construido en el espíritu, que es el entender, en la inteligencia, se traduce luego en una forma, en una expresión de su identidad como tal. Ese es el alma, la persona. Y el soma es el cuerpo con sus ventanas muy importantes, que son sus sentidos, que le da la posibilidad a experimentar lo físico. Entonces toda la dimensión física que podemos encontrar con todos sus sentidos, eso es el cuerpo mismo. En ese sentido, el ser humano entonces tiene una identidad espiritual, una identidad psíquica o una identidad de alma, una identidad personal y una identidad corporal, pero que todo forma parte de una sola conciencia que es el ser humano. De acuerdo a como tú entiendas, vas a pensar y vas a sentir. Yo voy a pensar y entonces ya estoy dentro de esa dimensión de que al pensar voy construyendo una manera de ser, o sea, una identidad personal. Pero al pensar me voy a sentir de una determinada manera, entonces va a tocar mi cuerpo. Mira cómo hay una íntima relación entonces entre el entender, entre el pensar y el sentir, que recoge esa totalidad importantísima de la conciencia del individuo. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia espiritual, es darle al pensar, es darle la identidad personal y es darle al sentir, al componente físico, darle una característica, una manera de ser, darle una direccionalidad o un sentido. Entonces, cuando nosotros desarrollamos inteligencia espiritual, vamos a hacer que nuestro pensar o de nuestra identidad personal cobre una dirección, y vamos a hacer que nuestra dimensión física del sentir también cobre una dirección. Es decir, la inteligencia espiritual es la que nos permite a nosotros asumir la existencia de una determinada manera. Nos permite ver las cosas o las circunstancias que estamos pasando, estamos viendo desde un enfoque.
Y si lo vemos desde la inteligencia que proviene del espíritu y en ese componente de lo espiritual, cuando hablamos de lo espiritual estamos hablando de inteligencia sencillamente. Y cuando hablamos de la dimensión espiritual que proviene de Dios, entonces estamos hablando de una inteligencia que proviene de Dios. Del ser supremo, del ser que mantiene en equilibrio todo, por el cual funciona todo. Pero también podemos hablar de una inteligencia que proviene no de Dios, sino de una inteligencia que proviene de una dimensión más, digamos así, que le han dado una categoría de terrenal o mundano, como le llaman. Entonces hay una dimensión que podemos nosotros llamar lo que proviene de Dios, entonces le llamamos luz. Y lo que proviene de lo terrenal o mundano, entonces le llamamos oscuridad o tiniebla. ¿Ve? Entonces ahí podemos manejar estos dos componentes para poder entender un poco más. Sin embargo, es muy importante que nosotros, siendo honestos, entendamos que en últimas todo proviene de una única realidad que es Dios. Incluso aún lo material, porque todo es hecho por Él. Pero cuando entra el ser humano, ya incorpora el ser humano dándole un sentido, entonces es cuando hace que esa dimensión espiritual cobre un sentido. Entonces, si el ser humano empieza a utilizar lo que Dios ha hecho, pero a utilizarlo contrario a lo que es su inteligencia espiritual o la inteligencia de Dios, empieza a utilizarlo al contrario, entonces ahí es donde destruye el auténtico sentido de lo espiritual. Todo, incluso lo material, puede ser útil en una inteligencia espiritual que provenga de Dios. Pero si yo uso mal eso material, entonces le estoy quitando el auténtico sentido de cómo debe ser usado. Esto es un poquito más complejo, pero ya lo iremos ampliando. Entonces, cuando el ser humano empieza a mirar a esa dimensión de Dios, empieza a mirar entonces cuál es la inteligencia que proviene de Dios, que me permite a mí construir a través del pensar, construir un alma, una identidad personal, ¿ve? Que sea una identidad personal que contribuya a la felicidad, pero que contribuya a la armonía, que contribuya a la paz interior, que es lo que el ser humano en últimas disfruta, y que contribuya a la salud y que contribuya al bienestar en el campo de lo material o de lo físico. Requerimos entonces inteligencia espiritual siempre para entender cada circunstancia en la que nos movamos. Cuando tenemos inteligencia espiritual, que es la inteligencia de Dios, entonces estamos nosotros realizando el auténtico propósito por el cual nosotros hemos sido hechos y por el cual hemos sido llamados a la existencia, y el auténtico propósito de nuestra identidad, porque nuestra identidad es espiritual. Nuestra identidad es espiritual en cuanto hemos sido hechos a imagen de Dios, y esto es bien complejo, pero debemos entenderlo. Entonces, si nosotros no estamos conectados al pensar de Dios, significa que vamos a también nosotros construir una identidad, una persona espiritual que proviene de Dios. Porque hay personas espirituales que provienen de lo material o de lo terrenal o de lo mundano. Es decir, el alma está al centro del espíritu y del cuerpo. Si tú escuchas al cuerpo totalmente en una dimensión de información que proviene siempre de lo mundano, siempre de lo terrenal, entonces tu identidad personal, o sea, tu alma,
va a tener las orientaciones de lo terrenal y de lo mundano. Pero si tú, el alma, eh, escuchas a lo espiritual que proviene de Dios, el espíritu que proviene de Dios, entonces será un conocimiento, serán unas orientaciones que provengan de Dios, y entonces será un alma espiritual, será un alma bajo el enfoque, o será una persona espiritual. La inteligencia espiritual nos abre en nosotros una posibilidad para asumir una vida en armonía, asumir una vida en paz, y entonces bajar esos niveles de estrés, bajar esos niveles de angustia, bajar esos niveles de afanes, de preocupaciones, bajar esos niveles de agresividad, de violencia, bajar esos niveles de estar siempre en la defensiva, o bajar esos niveles de temor, bajar esos niveles de angustia que llevan muchas veces al ser humano incluso hasta el suicidio, o incluso a vivir situaciones muy complejas de estrés, a vivir mucho, y eso va a afectar a su identidad emocional, y va a afectar también a su identidad corporal, a destruir realmente todos sus procesos corporales y a enfermar. En ese sentido, la inteligencia espiritual nos abre una posibilidad para asumir una vida mucho más en armonía. Les dejo este elemento básico, fundamental, y ya iremos entrando mucho más a ir desarrollando competencias en inteligencia espiritual. Un abrazo.